tardes a todos. Este es el programa número 494 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Hoy es 21 de abril del año 2025. Le hemos escrito una nota especial al ingeniero Macri. 22. 22. Hoy es 22, ¿no? Claro, 20 fue el domingo. Sí, yo todavía estoy con la cabeza puesta en la muerte del Papa. ¿Sí? Claro, 21. El 21, claro, exactamente, porque fue ayer que murió el Papa, sí, exactamente. Bueno, pero la grata noticia, después vamos a hablar de la infausta noticia, pero la grata noticia es que el ingeniero Macri te ha dejado salir, te ha dejado venir al programa. Sí, hay que agradecerle, hay un agradecimiento especial. Bueno, sí, evidentemente el tema del Papa es prácticamente excluyente. Creo que casi todo el programa lo vamos a dedicar a eso. Y yo, antes de cederte la palabra a vos, porque sé que tenés mucho que decir sobre el tema, ya que tú eres una persona religiosa, así que el tema te debe afectar muchísimo, yo voy a decir, voy a dar mi opinión con respecto a este acontecimiento, y especialmente la figura de Bergoglio. ¿Qué opino del Papa Bergoglio, ¿no? ¿Qué opiné en su momento? Bueno, desde ya, yo creo que acá hay que hacer una distinción entre el aspecto religioso y el aspecto político. Desde el punto de vista religioso, la Iglesia Católica ya ha dejado de ser tal. Y nosotros en la República Argentina, el que no ha querido darse cuenta es porque evidentemente es ciego. Lo pudimos comprobar en carne propia en la famosa Guerra de Malvinas, como lo hemos mencionado muchas veces, cuando la Iglesia, en vez de volcarse del lado de la tradición, en vez de volcarse del lado de sus principios, se volcó del lado de la modernidad. La Iglesia Católica ya ha dejado de ser tal, ya ha dejado de ser católica propiamente, para convertirse en una institución moderna del sistema. Esa es la realidad. ¿Y cuándo empezó eso? Yo creo que el último gran jalón de la Iglesia fue el sílabus, como decía el maestro Évola, del año 1864. A partir de allí empezó el declive terminal y se convirtió en una institución moderna. Apoyó todos los regímenes modernos habidos y por haber. Apoyó la democracia cuando cayeron los fascismos. Acá en la Argentina, fíjense, acá se dice el Papa no ha venido a la Argentina, pero el otro Papa, Juan Pablo II, vino 2 veces a la Argentina. O sea, una para impetrar la rendición en la Guerra de las Malvinas y otra para consolidar la democracia. Evidentemente es una iglesia del sistema, no cabe ninguna duda. Ahora, sigue siendo una institución, ¿cómo podríamos decir?, secreta, o sea, que maneja los bastidores de la realidad política. Y tiene sus dos vertientes, que son la vertiente conservadora y la vertiente progresista, que son dos vertientes que muchas veces aparecen confrontadas entre sí, pero yo creo que en el fondo apuntan a lo mismo, que es favorecer los intereses del Vaticano. La Iglesia es una corporación, y entonces, de la misma manera que la masonería tiene su ala izquierda y su ala derecha, yo he conocido masones que eran marxistas, y conocí otros que eran derechistas, fascistas inclusive, ¿no? Y bueno, con la Iglesia pasa algo parecido, pero es una institución ya que ha dejado el factor religioso como el factor principal, es una institución política del sistema. Y dentro de esta institución hay 2 sectores, ¿no? Que es el sector conservador, que es el que insiste en la misa tridentina, que insiste en el tema de los homosexuales, del divorcio, del aborto, o sea, todas las consignas propias de la sociedad moderna, que también sostuvo estas cosas. Porque hay como... yo mirando la bandera brasileña muchas veces recuerdo las 2 grandes consignas de la modernidad, que son orden y progreso. Y los 2 sectores de la modernidad se dividen en aquellos que dicen que el orden es lo que favorece el progreso, y los que en cambio consideran que el progreso es lo que constituye el orden. Entonces, en la medida que se pone el acento en uno de esos factores, vamos a tener el sector progresista y el sector conservador. Claro. Ahora, dentro de esos 2 sectores, yo me tengo que manejar políticamente. Como estamos en una esfera política, ¿qué es lo que a nosotros nos puede convenir más desde el punto de vista de las circunstancias actuales?
Y yo creo que si tengo que comparar la postura de Bergoglio con la postura de estos sectores pretendidamente conservadores, que ahora hay uno de ellos que lo están ahí promoviendo, dice como el futuro papa, ojalá que sea esto, que es un africano, un tal Sará, de Guinea, y muchos dicen que es conservador acérrimo, ¿no? Y que incluso hasta me llamó la atención que está en contra de la inmigración africana a Europa, ¿eh? O sea, está del lado de los europeos en contra de sus connacionales o corraciales del África, que se van a Europa obligados, no porque quieran ir a conocer Europa, sino porque Europa ha destruido, como lo hemos dicho varias veces, el continente africano y los ha obligado a irse a otros lados. Sí. Si llega a perder, seguro Trump se lo lleva como arzobispo para Estados Unidos. Sí, por supuesto, pero lo gracioso es que estos sectores conservadores están primero en contra de la inmigración, que yo ya voy a explicar enseguida mi punto de vista con respecto al tema de la inmigración. Segundo, ni una palabra con respecto al genocidio de Gaza, de israelí en Gaza, y por supuesto mirando de una manera muy cómplice la invasión rusa a Ucrania. Y yo tengo que compararlo con la figura de Bergoglio al respecto. Bergoglio, bien o mal, se ha puesto en contra de la acción de Israel en Gaza, los ha condenado. Poco antes de morir mandó mensajes a los niños de Gaza, solidarizándose y condenando el genocidio. Israel, cuando muere Bergoglio, casi ni lo menciona, prácticamente pasa desapercibido en la sociedad israelí la muerte de Bergoglio. Y aparte, se declaró en contra del muro del señor Trump, el muro que Trump ha puesto para impedir que los inmigrantes hispanoamericanos vuelvan a su terruño. Porque esto es lo principal que hay que decir acá en el tema de la inmigración en los Estados Unidos. Los inmigrantes hispanoamericanos que van a territorio de Estados Unidos vuelven a la tierra de sus ancestros, porque más de la mitad del territorio norteamericano perteneció originariamente al Imperio Español. California, Texas, Arizona, Nueva México, todas esas... Las principales ciudades tienen los nombres hispanos. Florida, Los Ángeles, la principal... San Francisco... exacto, Los Ángeles, exacto, nombres hispánicos. Entonces, volver al propio terruño es un derecho que tienen ellos. Entonces, fíjense que no casualmente el señor Bergoglio, el Papa Bergoglio, muere después de haberse reunido con este miserable sujeto, el vicepresidente de los Estados Unidos, que es un fanático integrista, recién convertido al catolicismo, pero de esa línea conservadora, que no es tradicionalista, porque hay que distinguir entre el tradicionalismo y el conservadorismo. Yo soy católico tradicionalista, pero no soy conservador. Esa es una diferencia, porque no hay nada que conservar. ¿Qué tenemos que conservar? Acá hay que destruir el orden moderno. No hay que conservar nada del orden moderno. Ellos quieren conservar el orden moderno. Ahí está la diferencia. Este señor fue a hablar con Bergoglio poco antes de morir, defendiendo la política inmigratoria anti-inmigratoria de los Estados Unidos, el muro de Trump, la cárcel de Guantánamo habilitada especialmente para recluir a 30.000 inmigrantes ilegales, todos aquellos que ha expulsado, incluso con la complicidad de este sujeto miserable Bukele de Salvador, ha enviado un montón de personas para las cárceles de Bukele. O sea, un sujeto despreciable totalmente, que le debe haber producido a Bergoglio en sus últimos momentos una sensación de desagrado y de repulsión, por la cual yo creo que debe haber acelerado su defunción. Así que, sintetizando, ya te cedo la palabra, yo me saco el sombrero ante el Bergoglio político, aunque sé que desde el punto de vista religioso no tiene nada que ver con nosotros, porque el catolicismo se ha dejado de ser tal. Así que, pero desde el punto de vista político, que es lo que nosotros estamos resaltando aquí, Bergoglio fue mucho mejor que el anterior, Benedicto.
porque nos faltó decir que Ratzinger, el cardenal Ratzinger, Benedicto, avaló la invasión norteamericana a Afganistán y a Irak. Mientras que Bergoglio condena las invasiones, la invasión de Israel a Gaza, Benedicto avaló la invasión a Afganistán e Irak. Y eso hay que recordarlo siempre. O sea, avaló la guerra en contra del fundamentalismo islámico. Bergoglio en ese aspecto era más universalista, más ecuménico, buscaba más el acuerdo entre las religiones. El otro no. El otro estaba a favor de la modernidad, a favor de la guerra de la modernidad. Así que, bueno, yo quería decir eso, que para mí era lo principal, y te cedo desde ya vos la palabra, que sé que tenés mucho para decir. Sí, un tema con el cual después podemos cerrar es la cuestión jesuítica. Eso es interesante. Exactamente, que era jesuita Bergoglio. Exactamente. Bueno, lo que yo podría decir es que, obviamente, la aparición de Bergoglio al comienzo fue algo muy esperanzador, podríamos decir, para mucha gente, principalmente americanos. En Argentina, ciertos grupos más de la derecha católica no les gustó esta designación de Bergoglio. Es más, algunos obispos hasta empezaron a complotar, aún siendo papa él, ¿no? Pero es importante mencionar eso que decía el licenciado Guío, de que Bergoglio no es el responsable de la crisis de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Exacto. Él sigue simplemente una tendencia en declive que viene hace muchos años. Usted mencionó muy bien el tema de las dos visitas de Juan Pablo II. Una para detener el triunfo de las Malvinas y otro quizá por miedo, porque había un movimiento fuerte de excombatientes que querían protestar contra esa democracia alfonsinista. Y no vaya a ser que ese grupo volviera más virulento y volviera con otra nueva guerra Malvinas. ¿Quién dice que no? Exacto. Quizás no lo conocía, no lo sabía a la precisión el Papa, pero vino a sostener la democracia frente a los levantamientos, cara pintada y todo eso. Bueno, por eso yo quiero resaltar este detalle importante, ¿no? que tú lo has dicho. Y mientras que Bergoglio se opone a la política de Trump de dejar que los hispanoamericanos regresen a su terruño, el otro Papa, Juan Pablo II, que era de la línea conservadora, vino a avalar esa invasión protestante sajona, la misma que hay en Estados Unidos, porque acá hay dos concepciones del cristianismo. Una, la concepción protestante sajona que trajo el capitalismo, y la otra, la concepción tradicional católica, que considera que la vida humana es un tránsito hacia el más allá. No es el triunfo económico en la vida, como decía Calvino, los elegidos son los que triunfan en la economía, lo que hacen plata. El Calvino concebió un paraíso de banqueros, sino la persona que al contrario tiene una existencia frugal, que renuncia a los bienes materiales en función de la eternidad. Por eso siempre acá hubo un conflicto muy latente entre dos arquetipos humanos, el gaucho y el yanqui. El federalismo argentino fue la exaltación del gaucho, que no vive para trabajar, sino que trabaja en todo caso para vivir, mientras que el yanqui vive para trabajar. Para el yanqui la economía es el destino. Entonces, ahí está la diferencia fundamental. Mientras que uno, aunque sea con un remanente de cristianismo, estuvo de acuerdo con el ingreso de latinoamericanos, de hispanoamericanos al terruño usurpado por Estados Unidos, por el protestantismo anglosajón, el otro en cambio vino a consolidar la victoria británica acá en estas tierras. Ahí está el antagonismo entre los conservadores y los progresistas. Entonces, por eso nosotros en el fondo estamos más con ellos. Es muy simple. No porque seamos progresistas o socialistas o porque seamos de izquierda, sino que desde el punto de vista de la praxis táctico, ellos lo harán por otro sentido, con otro sentido. Del mismo modo que un marxista puede estar en contra de los Estados Unidos también. Desde ya, en eso tenemos que estar de acuerdo, aunque lo estemos desde el punto de vista distinto. Desde el punto de vista práctico, la postura de Bergoglio fue mejor que la postura de los sectores conservadores. Totalmente, o sea, es interesante para que se vea un poco que no es que cada papa que viene cambia todo como hacen los presidentes argentinos, ¿no? Que uno viene, es todo neoliberal, viene otro, igual todos roban, ¿no? Pero bueno, más allá de eso,
hay diferencias. En cambio, los papados tienen ciertas continuidades. Y algo muy interesante, hay algo que se fue tejiendo con Juan Pablo II, con Ratzinger, y que se culmina con Bergoglio, que es el aislamiento político de lo que sobrevivió de la Unión Soviética. ¿Qué queremos decir con eso? Juan Pablo II hace la encíclica Oriental en Lumen, donde empieza a hablar maravillado de la importancia que era la liturgia bizantina, eslava, y lo importante que es eso para el católico romano, vivir con ese sentimiento. Más allá que él prohibía, obviamente, las liturgias tradicionales, ya sabemos su pelea con Lefebvre y todo eso. O sea, por un lado, le guiñaba el ojo al mundo oriental, ortodoxo. Luego vino Ratzinger. Ratzinger sigue esa tendencia. ¿Y cómo culmina esto? Cuando asume en el 2013 el Papa Bergoglio, ¿quién va a la Asunción? El patriarca de Constantinopla, el enemigo, el rival acérrimo del patriarcado de Moscú. El patriarcado de Moscú. Entonces se logra con eso una nueva política de cercar esa línea que era la herencia soviética, diríamos. O sea que tú ves más cercano a Putin el papado de Benedicto que el de Bergoglio. Yo veo que el Vaticano tiene una conducta, diríamos, que no se corre del guión, de cercar la Rusia de Putin o la iglesia de Putin, porque son los continuadores de la era soviética. Claro. O sea, el Vaticano más que nadie sabe lo que pasa en Rusia, ¿no? Porque una de las cosas que fue el Papa Bergoglio necesitaba hablar con Kirill de Moscú era justamente la cuestión de los católicos en Ucrania. Exacto. Que son importantes. ¿Y qué pasaba? Si la Rusia de Putin arrasaba con Ucrania, ¿qué iba a pasar con nuestros católicos? Digamos? Exacto. Y por eso necesitaba hablar Bergoglio con Kirill. Kirill no lo quería recibir en Rusia, tuvo que encontrarse en un aeropuerto de La Habana, en una situación así muy, muy improvisada, y tratar de acordar algo, que eso no lo vimos por debajo de la mesa, que es lo que se acordó. Pero en sí es la protección de los católicos de Ucrania. Exacto, sí, muchas veces hablan de, tú sacaste el tema, ¿no? Porque los pro, en esta guerra famosa que hay entre Rusia y Ucrania, los pro-putinianos dicen que Ucrania es lo mismo que Rusia, es parte de Rusia. Y sin embargo en Ucrania hay una diferencia fundamental, además de la lengua, que no es la misma, y en Ucrania hay una minoría católica muy grande, muy grande, que no existe en el resto de Rusia. Rusia sí se puede decir que es todo ortodoxa, pero Ucrania está la iglesia uniata. Y con la persecución del comunismo, vinieron muchísimos ucranianos acá en la ciudad de Buenos Aires, no, para una iglesia y y también todo. hay un detalle interesante, ¿no? Que ya que tú lo mencionas. Y, por ejemplo, no sé si tú sabes que cuando fue la Revolución Rusa, el papado la apoyó. ¿Y por qué razón? Porque el zarismo perseguía a los católicos, ¿no? Y entonces la Revolución Rusa, la primera que vino, planteó la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces el Vaticano eso lo vio bien porque dijo que era una manera que los católicos podían practicar libremente su culto. Y eso fue con la primera, la de febrero. Después, ya cuando vino el comunismo, la cosa empeoró. Pero claro, capaz que Putin puede ser un regreso a esa tendencia, Claro, porque del zarismo, Stalin prácticamente masacró la iglesia católica ucraniana. La masacró. Con despiadada, forma despiadada. Y ese encuentro de Bergoglio con Bartolomé en el 2013 y esa amistad que tienen las dos autoridades, creó ese nuevo cerco sobre lo que es la Rusia de Putin. Exactamente. Tal es así que hoy Bartolomé se ha quedado con Ucrania. O sea, hoy es él el que dirige Ucrania, diríamos así, a través de sus obispos, todo eso. Y se la ha sacado a Rusia. Sí. O sea, y Ucrania es el inicio de la ortodoxia en Rusia. Ahí empezó. Ahí fue el bautismo de la Rus de Kiev. Ahí todo empezó. Y hoy pertenece a Constantinopla. O sea, un gran triunfo. Claro. Y de alguna manera el papado tiene que ver un poco eso. Pero yo ahí veo como una geopolítica, hablamos de política y de religión. Separamos las dos cosas. Exacto. Pero en el punto de vista político, la alianza con Constantinopla. Yo creo que Bergoglio recibió esa herencia de ese trabajo. Ya saben ustedes que ya con el Papa Juan Pablo II hubo toda una movida con lo que fue Polonia, el sindicato Solidaridad y todo para provocar cierta inestabilidad en la cortina de hierro, en los satélites. Instabilidad que finalmente terminó haciendo caer el muro. Pero bueno, eso es la parte política.
en la parte religiosa, uno de los enemigos acérrimos del Papa Francisco era obispo Vignolo, algo así. Viganò, perdón. Viganò. ¿De dónde saqué Vignolo? Creo que es un periodista de la TV. Y yo he visto un montón de personas del nacionalismo católico difundir las cosas de esta persona. Y sí, porque son conservadores, los nacionalistas católicos, los güelfos, son conservadores, no aceptan que la Iglesia haya traicionado a la Argentina en la Guerra de Malvinas, no lo aceptan, nunca. Bueno, jamás lo van a aceptar. Pero voy a esto. Sí. Realmente, esta persona es increíble si uno lee las cosas, la coherencia que tiene en todo el pensamiento de la nueva derecha, ya que es antipandemia. Escribió mucho sobre la antipandemia, sobre las vacunas, todo esto. Escribió todo, digamos. Apoyó la guerra de Rusia contra Ucrania. Apoyó la guerra contra Rusia contra Ucrania. Defendió a Donald Trump. Sí, directamente, o sea, no hay lugar a duda en ese tipo de cosas. Y esta persona es levantado como el principal opositor. Finalmente lo terminaron sacando, obviamente, de la iglesia. Pero ahora el que tienen como adalid es africano, y suponen que puede llegar a ser papa porque es africano. Como ya hubo papas americanos y europeos, falta el papa africano. Sí, habrá que ver cuáles son las intenciones que tiene este africano, ¿no? Pero esa es la idea. Bueno, no sé si tienes más para decir sobre este tema de No, pero en la parte creo que tendríamos que tocar es justamente que, de alguna manera, Francisco no es que destruyó la Iglesia Católica Romana. No, ya venía destruida. Lo que coincidimos charlando con otra gente, los grupos y foros ebolianos, es que empezó con buenas intenciones, porque quiso bajar, diríamos, la iglesia a la gente, que cada día que pasa las personas están cada vez más cercanos a un ateísmo, por los medios de comunicación, por los celulares, por un montón de cosas, la educación, etcétera. Las leyes, te sacan las cruces de las escuelas, de los hospitales, de la Corte de Justicia, o sea, toda esta corriente anticristiana, y de alguna manera como que Francisco bajó para querer llegar a la gente más humilde, más sencilla, que todavía tienen ciertos valores arraigados. Y bueno, ahí lo acusaban de comunistas, qué sé yo. Y obviamente, gente que odiaba el catolicismo se abrazaban a Bergoglio, porque viene el Papa de los pobres, ¿no? Claro. Así fue es la opción de los pobres que asumió la compañía. Evo Morales, que se le acercó al Papa. Y el Papa obviamente recibe a todos, de un lado y del otro. Algunos con regañadientes, otros contentos, pero bueno. No le queda otro porque es el Papa, tiene que recibir a todos. Todos son fieles de la iglesia, así que los tiene que recibir. No es que puede decir vos entrás y vos no entrás. Creo que quedó claro ese tema. Pero el problema, ¿cuál fue? Que Bergoglio, al querer llegar a la gente, empieza a hacer ciertos cambios, pero esos cambios no son reglamentarios, por así decirlo. No van a una encíclica, cambiemos esto, las cosas del vamos. No. Son cambios humanos, por así decirlo. Denle la comunión a los divorciados. No cambió las reglas de juego. Simplemente decía, seamos piadosos con estas personas. Si vamos a bautizar o darle una bendición a una pareja gay, bueno, démosla. El sacramento no, pero demos esa bendición. Y así lo atacaron ferozmente con ese tipo de cosas. Pero realmente bajo lo que es la estructura teológica, dogmática de la iglesia, Francisco no cambió nada. Exacto. O sea, los que se alarman, los que se espantan y todo eso, no cambió nada. Puede no gustarnos esa parte cultural cristiana que él implementó. Lo cierto es que no cambió nada, así que puede venir otro y hacer exactamente lo contrario. Así son las reglas del juego. Pero creo que también hablábamos en el grupo que él creó esa confusión. Dijo, salgan los sacerdotes a las calles, dejemos de estar encerrados en los templos, pero no le dio las herramientas para trabajar. Y esas herramientas, yo creo que la iglesia perdió esas herramientas ya hace más de 100 años, porque no entendió los cambios que se estaban dando en el mundo. Si hubieran leído, como decíamos en el grupo, si hubiera leído a Guénon y a todos estos pensadores, se hubieran dado que el problema no era que la gente ya no le gustaba el latín o que se aburría en la liturgia, sino que había algo que fue revolucionario, que fue la revolución industrial,
que sacó a las personas de las iglesias, las sacó de los campos, las sacó de las familias grandes, aglutinadas, donde todos trabajaban, donde todos colaboraban, un tipo de espiritualidad relacionado con la naturaleza, y la metió en la máquina. O sea, la revolución industrial es quien saca a las personas de la iglesia, termina siendo eso. Y entonces el ala progresista lo que quiere hacer es tratar de adaptarse a eso en lugar de cuestionarlo. Exacto. La iglesia debió cuestionar todos esos cambios. Yo diría el modernismo. El modernismo. En sus vertientes tanto conservadora como y no se dio cuenta. progresista. Y no se dio cuenta y se adaptó, y luego fue contra su propio rito porque entendía que ese era el problema. Y ese no era el problema. Exactamente. Sí, sí. Yo insisto que la iglesia para mí ya ha dejado de ser tal. No cumple la función principal, que es elevar al hombre hacia la eternidad. Bueno, sino que simplemente lo que trata es de espiritualizar el mundo moderno. Y bueno, de ese modernismo, justamente la cuestión del tema de los jesuitas. Exacto. Que eso es importante porque es el primer papa jesuita. Sí, pero ya a esta altura del partido, yo creo que el hecho de que haya sido jesuita o no modifica la esencia del problema. Porque ya la iglesia había abandonado totalmente, a mi entender, el catolicismo propiamente. Sí. Y se había convertido simplemente en una institución política y social. Y desde el punto de vista político y social, que es el que analizamos nosotros ahora, bueno, desde ya la postura de Bergoglio nos resultó siempre más simpática que la del sector conservador. Y lo que podemos decir, ya entrando en el detalle funambulesco relativo a la República Argentina, que, bueno, resulta ser que el presidente que tenemos va a ir a Roma a participar de las exequias de Bergoglio, y llama poderosamente la atención. Trump dicen que va a ir también. Sí, pero en el caso de este hombre llama la atención porque él dijo de todo de Bergoglio, que era comunista, pero le faltó respeto de una manera descomunal, y ahora de golpe se convirtió en una buena persona, ¿no? En un buen papa al cual él va a celebrar sus exequias, a participar a participar de sus exequias, de su funeral, y se queda desde el jueves hasta el sábado, por lo menos en Italia. Es el enésimo viaje que este señor hace al exterior. Pero a mí me llama, lo que llama poderosamente la atención son estas volubilidades que tiene este señor presidente, porque pasa de un extremo a otro. Por ejemplo, nosotros acá vamos a preparar este pequeño video. Si yo, digamos, estaría a cargo de la cartera de Economía, no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional. Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, el ajuste a quién se lo tira el próximo gobierno. El Fondo Monetario Internacional es una institución infinitamente cuestionada en el mundo, porque el fondo es una institución perversa. Nosotros estamos negociando un nuevo préstamo que implica una determinada cantidad de fondos frescos. Mi brillante ministro de Economía, Toto Caputo. Imagínense a alguien que raspando llega a fin de mes, te va al supermercado y la cosa sale 50% más, no puede estar bueno. Uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Digamos, es un prócer viviente del Toto Caputo. Caputo es un prócer viviente. Claro, si yo estaría a cargo de la cartera de Economía, no necesitaría ir al Fondo Monetario Internacional. Para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde este señor, antes de ser presidente, estaba en contra del Fondo Monetario Internacional, porque decía que iba a producir la ruina en Argentina, y acaba de pactar con ese organismo. Estaba en contra del ministro Caputo y acaba de... ¿O es su ministro preferido? Es su ministro preferido. Y bueno, y ahora la última que nos enteramos, que desde que está al frente de la presidencia ya ha tenido 2 novias, de las cuales ha curado olímpicamente, ¿no? O sea, de una volubilidad absoluta, novias que son vedettes, ¿no? Sí. Que están con él simplemente para figurar. Bueno, este es el estado degradado de la República Argentina, del cual yo quería hablar un poco para concluir este programa, que lo hemos dedicado principalmente a la figura de Bergoglio, y decir que si no vino a la Argentina debe haber sido para no juntarse con este sujeto detestable que tenemos al frente de la presidencia del país. Bueno,
creo que hemos dicho, que nos quedaron muchas cosas en el tintero, no hemos hablado de Gaza, de la situación en Israel que está cada vez peor, no hemos hablado de la guerra de Ucrania que sigue estando porque el señor Trump parece que va a favorecer a Putin. Según Putin, la única manera de resolver la guerra de Ucrania es aplastando a los ucranianos, a los nazis. Sí, Dugin es el ideólogo, pero él está haciendo lo que dice Dugin. Los nazis ucranianos están luchando contra el nazismo en Europa. Ser nazi en estos momentos es estar en contra de que Moscú se apropie de parte del territorio europeo. Hay cosas en común entre Putin y Trump, es que los dos quieren apropiarse del territorio europeo, uno de Groenlandia y otro de Ucrania y quién sabe qué otros estados más. Así que, bueno, Europa se tiene que defender. Lo dejamos para otro programa. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.